Hola amigos y amigas de nuestro canal Adam Fútbol. Sean ustedes bienvenidos a este video. Hoy les voy a platicar de Bruno, el portero asesino. Advertencia. En esta historia se hablará de crimen y cosas que pueden ser sensibles para algunas personas. Se aconseja a discreción. La historia del portero que desapareció a su exnovia y madre de su hijo. El caso de Bruno Fernandes de Sousa, el arquero que mató a su amante. Bruno Fernandes de Sousa nació en Belo Horizonte, Brasil, el 23 de diciembre de 1984 y jugó en el fútbol profesional de su país con el Atlético Mineiro y Flamengo de la Serie A entre los años 2005 y 2010. En el 2005 llegó al Atlético Mineiro por una transferencia de 2 millones de euros que negoció su empresa representante Media Sports Investment. Y tiempo después pasó a ser parte del Flamengo, uno de los equipos más importantes del fútbol brasileño. En el 2010 ya era notable su calidad como portero, y por ello en el fútbol italiano querían contratarlo lo antes posible, específicamente el AC Milan. Pero lo peor para el futbolista estaba por venir. Se sabía que tenía problemas con las mujeres con las que se relacionaba, ya que había cometido infidelidades de las que muchos a su alrededor sabían. En 2010, el terrible crimen que había cometido Bruno con sus cómplices se conocería y era una auténtica monstruosidad. Ya para ese tiempo había terminado una relación amorosa con una mujer llamada Elisa Zamudio. Él dijo que sí la conocía desde 2009, pero nunca tuvieron una relación formal, ya que ella conocía a muchos jugadores del fútbol, derivado de su trabajo como modelo. Cabe resaltar que sí, fue modelo, pero tuvo una carrera breve debido a que se embarazó de Bruno. Ellos se conocieron en 2009 y aunque el portero estaba casado con Dayan Rodríguez, tuvo un romance con Elisa Zamudio. De esa relación entre ambos, resultó el nacimiento de un bebé que Elisa dio a luz en febrero del 2010. Este bebé siempre afirmó ella que era hijo del portero del Flamengo, pero él lo negaba y decía que ella estaba mintiendo. Cuando Bruno se enteró que Elisa estaba embarazada, trató de convencerla para que abortara al bebé y así no tener él problemas con su esposa. Pero Elisa no quiso y estaba convencida de tenerlo. Esto ocasionó que el portero y uno de sus amigos la secuestraran, la golpearan y así tratar de ocasionarle la pérdida del bebé. Pero esto no ocurrió. Entonces Bruno ofreció una cantidad de dinero, en su momento 40,000 reales, que sería un aproximado de $6,000, a quien la convenciera de abortar el bebé. Pero eso tampoco funcionó. Sin embargo, a través de una denuncia que ella puso en su contra y con pruebas de laboratorio que se le hicieron al bebé, se pudo comprobar que realmente era hijo de Bruno Fernández, sabiendo que ella siempre dijo la verdad. Aún así, él no quería hacerse cargo del hijo de ambos y esto causó que se le tomara mucha atención al caso del portero del Flamengo. Los medios de comunicación estaban locos en Brasil por saber más. El 24 de junio del 2010, la comisaría de Belo Horizonte recibió una llamada anónima, denunciando que Bruno Fernández había atentado contra la vida de la ex modelo Elisa Zamudio. Dando más datos al respecto, quien denunció, mencionó que estos hechos que relataba a la policía, a través de la llamada, habían ocurrido en la hacienda propiedad del arquero Bruno en Esmeraldas, Minas Gerais, Brasil.
el día de la desaparición de la modelo, ella mencionó a sus amigas que se reuniría con Bruno, ya que él le había llamado y quería hacer las paces con ella para estar bien entre ambos y hacerse cargo del bebé fruto de su fugaz relación. Ella, muy entusiasmada y feliz de este cambio de Bruno, no lo pensó mucho y fue a reunirse con él, llevando al bebé a la hacienda del portero. Pero la policía no hizo caso ciegamente a la llamada, y por ello armó un operativo para vigilar la hacienda, y 2 días después de la llamada, el 26 de junio, el bebé de Elisa apareció en la casa de una mujer llamada Fernanda de Castro, amiga de Bruno Fernández, y que con las investigaciones se supo que también era su amante. Se sabe que el portero le pidió ayuda a ella para que cuidara al niño, y ella accedió a hacerlo. El 28 de junio, con una orden de allanamiento, las autoridades pudieron revisar la propiedad y ahí encontraron ropa de mujer, pañales y objetos de bebé. Pero aún no había pruebas directas contra el portero. Fue hasta el 2 de julio que en la camioneta de Bruno se encontraron restos de sangre que se probó era de Elisa Zamudio. Y con esto ya había un caso directo contra el portero. Y el 6 de julio se detiene en la casa de Bruno Fernández a su primo de 17 años, quien confesó todo el horrible crimen en contra de Elisa. Este adolescente detalló cómo cometieron el crimen en contra de Zamudio por orden de Bruno. Detalló que él y un amigo de la infancia secuestraron a la mujer, llevándola en la camioneta de Bruno, y ésta, al ponerse a la defensiva, tuvieron que golpearla y por ello había sangre de ella en el automóvil. La orden era llevarla a la finca y al llegar, Bruno vio que las cosas se habían salido de control. Y por ello se le tenía que privar de la vida a ella, pues si no las cosas serían peor para él y sus cómplices. Es por ello que les ordena que acaben el trabajo y les pagaría una cifra aproximada a 1.3 millones de euros para que se terminara con ella y desaparecerla. Ya en la finca, Elisa Zamudio fue asfixiada por un sicario llamado Marcos Aparecido, quien era un ex policía. Y cuando estaba sin vida, la descuartizó y los pedazos de su cuerpo se los dio a comer a sus perros de raza Rottweiler. Fue así que el caso dio un giro inesperado para Bruno Fernández y lo metieron a la cárcel como responsable de la muerte de la exmodelo, Elisa Zamudio, y mamá de su hijo. Un día después del asesinato, Bruno se entregó a la policía y con ello empieza el proceso de juicio en su contra. Al ser entrevistado, el exportero ya en su momento dijo que lo único que lamentaba era no poder jugar el Mundial del 2014 con la selección de Brasil. El Flamengo, equipo donde estaba jugando, también le terminó el contrato y los abogados del club no lo representaron más. Él siempre sostuvo que nunca mandó matar a su examante y decía ser inocente. Esto lo sostuvo debido a que nunca se encontró el cuerpo de la mujer y con ello era más complicado para las autoridades tener pruebas de las que ya tenían. Pero con las pruebas presentadas fue suficiente para armar el caso en contra de Bruno y sus cómplices. El portero, desde que fue preso, tuvo la decisión de presentar una apelación en cuanto se pudiera hacer, ya que él argumentaba que el cuerpo de Zamudio nunca se encontró. Su sentencia fue hasta el año del 2013 y lo condenaron a 22 años de prisión. En el 2016 se casó con la dentista Ingrid Caleiros, estando él en la cárcel. Pero en el 2017 salió libre como resultado de una apelación de sus abogados, que argumentaron que la sentencia a su caso tardó mucho tiempo y un juez le concedió la libertad provisional mientras le llegaba una conclusión de su caso. En este periodo de tiempo que salió, fue contratado por el equipo de fútbol de Segunda División de Brasil, el Boa Esporte.
Un gran escándalo para el equipo al hacer esto. Algunos de los patrocinadores del club retiraron sus acuerdos comerciales al equipo. El club Boa Esporte dijo al respecto que le estaban dando una segunda oportunidad al portero Bruno y que la justicia había llevado un juicio y había quedado en libertad por la misma justicia que lo encarceló. Muchos aficionados del club también estaban en desacuerdo con la contratación del portero y autor del crimen que cometió. Alcanzó a jugar solo 5 partidos antes de volver a prisión. Su libertad fue revocada ya que se dictaminó que estaba mal haberla permitido. En enero del 2023 alcanzó su libertad condicional. A lo largo de los años, aparte de haber jugado en el Boa Esporte, también lo hizo en Pocos de Caldas, Río Branco AC y Atlético Carioca, donde puso fin a su carrera en 2021. Ya después, lejos de los campos de juego, se le ha visto en el 2024 trabajando en una mueblería cargando muebles y haciendo promoción de esta en sus redes sociales. La carrera de futbolista que tenía Bruno Fernández fue estrepitosamente interrumpida por sus malas y terribles decisiones en su vida. La justicia solo le hizo cumplir una parte de los 22 años a la que fue sentenciado, ya que realmente solo estuvo preso poco más de 12 años y con ello pudo en libertad seguir su sentencia. Una historia lamentable para todos los involucrados en este caso, y el hijo de ambos tendrá que crecer sin su madre y sin haber disfrutado de una niñez plena al lado de sus padres. Esta fue la historia de Bruno, el portero asesino. Hasta aquí el video del día de hoy, deseo te haya gustado mucho esta historia. Recuerda, si te agradó el video, déjame un like, suscríbete, compártelo y déjame en los comentarios qué te parece el video. Yo soy Adán Fútbol, agradezco el favor de tu atención, te mando un abrazo donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.